Pedro Alonso López, un asesino serial que después de quitarle la vida a más de 300 mujeres y niñas, fue arrestado, luego dejado en libertad y hasta el día de hoy se desconoce su paradero. Hago una fuerte advertencia de contenido explícito, donde se tocan temas de violencia y abuso hacia menores. Recomiendo discreción. La vida de Pedro Alonso López estuvo marcada por abusos desde su niñez, llevándolo a convertirse en uno de los peores asesinos en serie del siglo XX. Aquí hablaremos de la vida y niñez de Pedro, pero nunca tratando de justificar sus actos horripilantes que cometió, o el por qué se convirtió en uno de los peores asesinos del mundo, siempre con respeto a la memoria de las víctimas y sus familias. Pedro Alonso López nació en 1948 en un pequeño municipio cerca de Bogotá, Colombia. Era uno de aproximadamente 12 hijos de Benilda López de Castañeda. Su padre perdió la vida unos meses antes de su nacimiento, así que nunca hubo una figura paterna en su vida. Su madre, dentro de sus posibilidades, trató de sacar a sus hijos adelante. Las circunstancias la llevaron a ganarse la vida de sexo servidora, un oficio que desgraciadamente expuso a sus hijos a cosas repudiables desde pequeños. Ella llevaba a sus clientes a su humilde vivienda, donde solo unas cortinas dividían de lo que se puede decir su lugar de trabajo, a donde dormían sus hijos, esos niños que desde pequeños escucharon y vieron cosas que nunca debieron, y menos a esas edades. En 1957, con 9 años, Pedro fue sorprendido por su madre intentando abusar de su hermana menor, a lo que provocó que su madre lo corriera de la casa, no sin antes quemarle las plantas de los pies. Fue así que Pedro Alonso se convirtió en indigente antes de cumplir 10 años. Llegó a un mundo donde las cosas simplemente empeoraron. Expuesto a las brutalidades de la calle, se vio envuelto en peleas, drogas, alcohol, sobrevivía robando y comiendo de la basura. Algunos le ofrecieron su ayuda, aparentemente desinteresadamente, cuando en realidad no era así, y terminó siendo abusado por muchos de ellos. A la edad de 12 años, una familia estadounidense trató de brindarle una ayuda adoptándolo, pero una nueva agresión sexual por parte de un profesor lo hizo huir del único lugar donde tal vez tenía una oportunidad de salir adelante. En 1969, a los 21 años de edad, fue encarcelado por robo, donde los abusos continuaron y empeoraron. Estos venían de 4 rehenes, compañeros de él. Fue así que un día decidió dejar de ser la víctima para convertirse en el victimario. Fueron sus primeros asesinatos. Les quitó la vida a los 4 rehenes y le añadieron 2 años a su condena de 7 porque las muertes fueron declaradas como defensa propia. Luego declaró que fue ahí cuando descubrió ese placer por asesinar. A su salida de prisión en 1978, por algún tiempo viajó en diferentes lugares de Perú. Fue donde comenzó a violentar a niñas y muchachas jóvenes, especialmente de tribus locales. Él decía que le gustaba buscarlas de mirada inocente. Decía que se acercaba a ellas durante el día para crear confianza y no asustarlas. Se cree que al menos le quitó la vida a alrededor de 100 niñas y jóvenes en el Perú. Existe una versión que supuestamente fue detenido por pobladores de Ayacucho justo cuando quería aprovecharse de una niña. Los pobladores enfurecidos quisieron hacer justicia por sus propias manos. Lo enterraron vivo. Pero al parecer un misionero americano intervino ante la furia de los pobladores, y éste los convenció que fueran a entregarlo a las autoridades. Al parecer, las autoridades judiciales y policiales no quisieron llevar a cabo investigaciones. Algunos dijeron que porque las víctimas se trataban de niñas y jovencitas de las tribus, que para las autoridades eran consideradas inferiores. Así que el gobierno, como en una forma de lavarse las manos, optó por deportar a Pedro a Ecuador, algo que no entiendo. Si él era colombiano, ¿por qué Ecuador? Entre 1978 y 1980, en Colombia y Ecuador, aumentaron las desapariciones de niñas. La policía pensaba que se podían tratar de víctimas de trata de personas y esclavitud
sexual. Pero el desbordamiento de un río en Ambato, Ecuador, en 1980, revelaría los cuerpos de 4 niñas desaparecidas. Esto generó que las autoridades comenzaran una investigación, mas sin embargo tenían pocas o 0 pistas de los casos. En ese mismo año, Pedro fue detenido en una plaza de Ambato mientras intentaba llevarse a una niña. Al parecer, le ofreció dinero a cambio de que lo acompañara. Afortunadamente, la niña le dio aviso a su madre y ésta, a la vez, a las autoridades del lugar. Trató de huir, pero lograron capturarlo. Cuando la policía llegó al lugar, lo encontraron tranquilo. En ese momento, pensaban que se trataba de un hombre con algún problema mental molestando en la plaza. No sabían lo que les esperaba cuando ese hombre comenzara a hablar. Una vez en la comisaría, Pedro se negó a cooperar con las autoridades y permaneció en silencio durante todos los interrogatorios. La policía se dio cuenta que estaban lidiando con un sospechoso diferente y que no lograrían sacarle ninguna información. Así que decidieron utilizar a un sacerdote. La estrategia de la policía funcionó, porque esa plática en una celda entre un hombre y su confesor llevó al mundo a conocer a uno de los asesinos más despiadados, crueles y psicópatas de los que muchos hubiéramos escuchado. Comenzó a declarar cada uno de sus crímenes. Confesó de las víctimas en Perú, las cuales llegaron a más de 100. Declaró cómo le gustaba engañar a las niñas de entre 9 y 12 años, a las cuales prefería llevárselas de día, que durante toda la noche abusaba de ellas y cuando estaba amaneciendo y los primeros rayos del sol tocaban las cordilleras, les quitaba la vida. Decía que le gustaba esperar al amanecer porque disfrutaba verlas a los ojos. Luego practicaba necrofilia con los cuerpos y los enterraba en grupo de 3 o 4, para así poderlos visitar y llevarles muñequitas. Contó cómo eso casi le costó la vida en Perú, cuando los pobladores lo aprendieron. Pero luego pudo continuar con sus crímenes en Ecuador y Colombia, donde también buscaba jóvenes y niñas vulnerables de poblados y tribus cerca de los Andes. Fue así que se ganó el nombre del monstruo de los Andes. Se dice que el sacerdote rogó ser sacado de la celda porque no podía seguir escuchando a ese hombre revelar los actos tan repulsivos sin ninguna gota de arrepentimiento. Aún después de escuchar a Pedro confesar sus crímenes, la policía dudó de sus declaraciones, pero con la información que les dio, lograron localizar 74 cuerpos. Fue condenado a 16 años de prisión, la pena máxima en Ecuador en 1980. Sí, escucharon bien, tan solo 16 años por la muerte de alrededor de 300 niñas y jóvenes. En 1994 lo extraditaron a Colombia, donde un juez lo declaró inimputable por incapacidad mental. Pasó 4 años en un hospital psiquiátrico con una fianza de $50 y lo obligaron a recibir tratamiento psiquiátrico que nunca cumplió. Los psicólogos determinaron que tenía un trastorno de personalidad antisocial, sin empatía y con gran capacidad para el engaño y la manipulación. Fue liberado en 1998 por buena conducta. Sí, liberado. Su paradero se desconoce desde entonces. Años después, la Interpol emitió una orden de captura por su posible relación con el asesinato de una menor, ya que el modus operandi era muy similar al de él. Su madre contó que fue visitada por él antes de desaparecer. Según sus declaraciones, fue a pedirle dinero, que éste parecía tranquilo. Ella dice creer que él sigue con vida en algún lugar. Algunos creen que es así, e incluso lo vinculan con muchísimos casos más que han seguido pasando después de su liberación. Otros más creen que alguno de los padres de sus víctimas hizo justicia por sus propias manos, como lo declararon en diferentes ocasiones cuando se enteraron de que iba a ser dejado en libertad. Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, es considerado el más agresivo depredador sexual de niños en el mundo y el mayor asesino en serie de la historia, con un total de alrededor de 300 víctimas. Es lamentable que un tipo como este no esté en prisión, que probablemente ande libre
destruyendo y quitando vidas como si nada. ¿Qué opinan de este caso? ¿Creen que fue justa la sentencia? ¿Qué creen que haya sido de Pedro Alonso López?